Ejercicios para la piedad en la serie que estamos estudiando. Estamos en sus inicios hablando de los ejercicios espirituales que permiten a los cristianos vivir piadosamente. Esto no lo pueden hacer los no cristianos, no sirve. Estamos hablando de la obligación del cristiano, que es mantener la intimidad con el Todopoderoso. Y esta es la quinta parte de mi conferencia. Espero que estudie las anteriores para poder comprender bien. Tristemente, no muchos cristianos comprenden lo esencial de mantener la comunión con Dios. No muchos le dan importancia. No muchos han estudiado cómo se logra y cómo se pierde. Y muchos creen que sus actividades religiosas son una muestra de que son cercanos a Dios. Pero es un serio error. Por eso esta serie tiene que ser analizada. Analicemos lo esencial de ser bien entrenados para saber cómo tener comunión con el Dios que siempre está listo a tenerla con nosotros y solo nosotros la perdemos. Hablemos de la intimidad con Dios, respuesta de un genuino salvado que ha sido bien entrenado. Los que no han sido salvados no son parte de la esposa de Cristo. No pueden tener intimidad con el esposo, llamado Jesucristo. Los cristianos genuinamente salvados pueden tener intimidad con el esposo solamente si han sido bíblicamente entrenados, porque nadie puede practicar bien lo que conoce mal. Es que no todos entienden cómo ser íntimos con Dios. Contrariamente a la idea popular, no necesitamos pedirle al Espíritu Santo que venga. Él está dentro de nosotros, nunca nos abandona. Esta relación del Espíritu con nosotros es mucho más profunda que la proximidad física. Se trata de intimidad permanente. Podemos contristar al Espíritu Santo, romper nuestra comunión nosotros, quitarle el derecho a dirigirnos. Podemos ignorar sus advertencias, la contrición que trae, pero Él nunca se va de nosotros. Recuerde que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Tenemos la mente de Cristo, la Biblia lo dice. Nuestro Señor habita en nosotros, somos amados de Dios. La pregunta entonces es, ¿por qué no experimentamos esta cercanía siempre? ¿Por qué no vivimos en el constante y seguro abrazo del amor de Dios por nosotros? Él mantiene siempre su comunión con nosotros. Nosotros la rompemos. ¿Por qué nuestra interacción con Dios no es una corriente ininterrumpida de comunicación y comunión? ¿Qué es lo que impide? Voy a hablar de un error corregible, dudar de Dios y de nuestra capacidad de intimidad. Como seres humanos que no comprendemos, tendemos a llenarnos de dudas y por ello cometemos errores en nuestra concepción de la intimidad, tal como ha sido descrita en la Biblia. Estas dudas emocionales se pueden dividir en dos tipos: las que se refieren a Dios y nos llevan a no creer realmente todo lo que Dios es, que nos llevan a no darle importancia porque dudamos de que realmente Él discipline todo pecado. El otro tipo de duda es la duda que se refiere a nosotros mismos. En la primera categoría, nuestra duda de Dios, podemos pensar que Dios es inaccesible, muy lejano, o tal vez está enojado. Dios parece a veces impersonal, aterrador. Estas dudas podrían ser el resultado de algo que erróneamente se nos enseñó. O tal vez tuvimos una mala relación con alguna persona y ahora, con esa mala experiencia, la estamos transfiriendo a nuestra relación con Dios. La relación imperfecta o mala con un padre que maltrató, un padre que despreció, o padres que abandonaron a sus hijos, es una terrible experiencia que crea una idea errónea de paternidad que afecta a algunas personas cuando se trata de conocer su relación con el Padre amoroso, porque no tienen otra manera de saber. Esta idea distorsionada de Dios y la mala enseñanza obtenida de maestros no preparados
nubla nuestra posibilidad de ver a Dios como la Biblia lo presenta. No solo dudamos de cómo Dios se relaciona con nosotros. Otra forma de duda es dudar de nosotros mismos, dudar de cuán capaces somos de tener intimidad con Él, o qué habilidad o qué posibilidad tenemos, si es que hay alguna, o qué derecho, o qué habilidad Dios nos ha dado para que nos relacionemos íntimamente con Él. A veces por nuestra mala formación creemos que no tenemos valor, que no servimos para nada. A veces creemos que somos tan falsos, inútiles y pecaminosos que Dios no puede amarnos. Sin embargo, la pregunta no es ¿quiénes somos nosotros?, sino ¿quién es Dios? ¿Qué hace Él para tener comunión con nosotros? Es una verdad indiscutible que éramos pecadores sin esperanza, que estábamos muertos en delitos y pecados, y que quienes viven sin Dios siguen en ese terrible estado de perdición y muerte eterna. Pablo escribe a los Corintios, pregunta, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios, porque se presupone que un cristiano no debe tener ese estilo de vida. Por eso no son cristianos. Algunos de ustedes antes eran así, dice, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11. Éramos así, estábamos así, pero fuimos limpiados, fuimos hechos santos por nuestro Dios, por su sacrificio en la cruz. Él nos justificó. Fuimos hechos justos por el Espíritu de Dios, y aunque como hijos de Dios aún podemos pecar, es imposible que nuestra maldad pueda agotar el amor de Dios y que dejemos de ser hijos porque fallamos. Además, Dios ha provisto de la confesión sincera, el arrepentimiento genuino, y cuando los practicamos, nos ofrece su perdón inagotable. Voy a hablar ahora de la pérdida del primer amor, consecuencia de no desarrollar la fe. Permitir que se marche nuestro amor, nuestra pasión, nuestra cercanía con Dios es un desprecio de la intimidad con Dios, pues Él siempre está listo para amarnos entrañablemente. Cuando nos quedamos en una relación emocional con Dios y no seguimos dando los pasos que Dios requiere para que nuestra fe madure, cuando no hacemos eso, nos preparamos para perder nuestra cercanía con Él. Todos hemos saboreado ese amor increíble en esa temporada. ¿Recuerda aquel momento en que creímos por primera vez, que nos sentimos inundados del amor de Dios y que no sabíamos cómo amarle más? Recuerdo a los 14 años llorando en el templo, después de medianoche, a oscuras, entregando mi vida a Cristo. Pero a algunos se les fue luego el primer amor. ¿A dónde se fue? Me inclino a pensar que existen 3 experiencias básicas que describen el proceso que toma la fe en nuestras vidas para que sea efectiva. No es que inmediatamente comenzamos a entender todo. A la primera parte le llamaré una fe primaria. Esta fe primaria depende en gran medida de las emociones con las que comenzamos la vida cristiana, la mayoría de nosotros. Es muy emocionante, así que la fe está muy metida con las emociones. Todo es maravilloso. Creemos como que Dios contesta todas nuestras oraciones como nosotros queremos. Estamos como el niño recién nacido, siendo amamantados, tomando esa leche que nos alimenta. Pero en algún momento se termina la luna de miel y cambian nuestros sentimientos. Surgen problemas, tenemos inseguridades. A veces sentimos que estamos solos, que las oraciones quedan sin respuestas y nos encontramos viviendo de domingo a la espera
de este momento de comunión y el otro momento de comunión a la espera de nuestra próxima dosis espiritual para recuperar nuevamente ese sentimiento de cercanía con Dios. Y allí entonces esperamos este momento para cantar, adorar, servir, ayunar. Y llegamos al otro domingo y vacíos en media semana. Así que pasamos en esa experiencia. La primera experiencia es muy emocional. La segunda experiencia de fe está basada ya no en sentimientos, ya comienza la verdad bíblica a entrar en nuestra mente. Y por conocer lo que la Biblia le revela, comenzamos a que debemos confiar en Dios, no en las emociones, porque solo están conectadas indirectamente con la realidad, las emociones. Por ejemplo, sentimos la emoción del miedo, la tristeza o el alivio mientras vemos una película, aunque no estemos en peligro real y no haya pasado nada en realidad. Además, las emociones dependen de cómo nos sentimos y no de la realidad. Por eso en esta segunda etapa la persona comienza a entender la verdad. El problema es que si usted está en una congregación donde no se la enseñan. Esta segunda etapa de nuestra fe debe llevarnos a ser prácticos, creer verdades, entender principios, entender teología, creer lo que Dios dice, independientemente de cómo nos sintamos. Y podemos sentirnos lejanos e infelices, pero la verdad bíblica vuelve y dice que Dios está cercano, que siempre está con nosotros. Y esa verdad bíblica se sobrepone a nuestras emociones de sentirnos distantes. A muchos no les gusta llegar a este encuentro con la verdad que debe dominar sus emociones porque secretamente anhelan volver a los días anteriores, experiencias emocionales. Por eso algunos viven de emoción en emoción. Algunos dicen que quieren que vuelva el fuego. La mayoría de los cristianos se detienen allí, van de un lugar a otro, quieren seguir tomando leche. Quieren seguir tomando leche, de vez en cuando un alimento sólido, o no tienen pastores que preparen una vianda con verdades y alimentos y se quedan con una fe emocional. Y ellos quieren mantenerse como bebé, bien alimentados, un biberón que está lleno de fórmula nutritiva. Pero se dan cuenta a la vez que esa vida elemental no les sirve para vivir con sabiduría y madurez. Tal vez allí se encuentra usted. Pero hay una tercera etapa en este camino de la fe. Existe una tercera experiencia cuando se trata de la fe y es cuando desarrollamos la confianza, emociones por encuentro de Cristo, ¿cierto? Verdades y ahora la confianza. La persona comienza a comprender que puede ser íntima con Dios, pues en sus emociones experimenta gozo, alegría o a veces tristeza, o cualquier emoción, pero no es determinante para su bienestar espiritual. Si ha dado el paso de conocer la verdad, tiene la fortaleza de la verdad bíblica inmutable para creer en la realidad de la presencia de Dios, la guía y protección del Espíritu Santo, tal como lo revela la Biblia, porque ha tenido líderes que le enseñan la verdad. Además, si ha comprendido cómo confiar verdaderamente en Dios, sus promesas, ahora tiene la confianza madura, desarrollada, que le permite tener seguridad. Es en ese momento cuando usted comienza a vivir la vida cristiana productiva, comienza a experimentar algo diferente. Algunos no pueden hacerlo porque están en congregaciones emocionales, allí se quedan. Note lo que Pablo esperaba, dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo, dice Pablo, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Efesios 3, 18 y 19. Tal vez usted no ha llegado allí, ahora está llegando. Solo entonces la persona puede vivir la vida completa que Dios diseñó. Solamente así mantiene su comunión con el Todopoderoso y experimenta este verdadero amor. La comunión con Dios es el propósito de nuestra vida. Se lo he dicho, Dios nos creó para tener una comunión íntima con Él y al hacerlo estableció la meta de nuestra existencia, conocerlo, amarlo, vivir nuestra vida en una relación íntima con Él. Jesús dice que la vida eterna es conocer a Dios.
no solo saber sobre Dios, no solo saber como sabe de la existencia de la capa de ozono o que existió Cristóbal Colón. No es ese conocimiento. Quiere decir conocer como dos personas se conocen, conocer como Jesús conoce al Padre íntimamente. Le mencioné estas tres experiencias de fe, ¿cierto? El momento de la emoción, la alegría de conocer al Señor, luego el conocer la verdad y luego la confianza. Esto tiene mucha relación con el amor en las relaciones románticas. En nuestras relaciones ambos comenzamos con sentimientos intensos, la emoción que nos lleva a tener emociones inusuales, nos sentimos enamorados. A medida que la relación madura, tiene que dejar de basarse en momentos románticos y se inicia el proceso de conocer la verdad sobre la otra persona, que la otra persona conozca la verdad sobre nosotros, cómo somos realmente y las obligaciones que tenemos, el rol que cada uno va a desempeñar. Cuando un romance es solo una búsqueda para capturar el momento romántico correcto, como a menudo puede ocurrir con las citas, no tiene base para el crecimiento. Es solo estimulante, emocionante. Es esencial comenzar a conocer a la otra persona. Podemos hacer lo mismo espiritualmente, yendo de domingo a domingo, intentando alcanzar nuestro éxtasis espiritual el domingo y luego esperar al siguiente. Pero debemos comenzar a conocer la verdad acerca de Dios, de nosotros, lo que Dios espera de usted, de mí, lo que podemos esperar nosotros de Dios. A esas emociones de ser parte de la familia de Dios le vamos agregando verdad. Y luego las relaciones solamente pueden crecer y tener firmeza cuando la confianza se desarrolla a través de conocer cercanamente al ser amado. Y cuando entendemos que no tenemos matrimonio para vivir emocionados, sino para que independientemente de los sentimientos que tengamos, cumplamos con el propósito divino para el matrimonio. Las emociones y las experiencias son vitales para construir esta confianza, pero la intimidad con Dios solo se da en el contexto de los sentimientos, del conocimiento de la verdad y su aceptación y la confianza que desarrollamos. Un momento romántico con alguien que sabe que nos ama es significativo, maravilloso. Caminar juntos con alguien que conocemos y nos conoce es excelente. Pero el desarrollar la vida experimentando emociones, conociéndonos mutuamente, conociendo la verdad de cada uno y confiando mutuamente, buscando lo mejor para el ser amado. Eso es lo que demuestra el verdadero amor que experimentamos. No es correcto tener una relación con Dios basada únicamente en las emociones y la búsqueda de momentos románticos, momentos intensos, idealizados, de grito, de furor, Tampoco tratar de actuar como si no necesitáramos a Dios, ni adoramos a Dios, yo soy muy tranquilo, tampoco. Necesitamos a Dios y su verdad. Mucho menos no confiar en que Dios nos da la vida eterna, que nos ha salvado, que todos sus mandamientos son buenos para nosotros y siempre para nuestro bien, que no podemos ganar nuestra salvación, tampoco pagarla ni mantenerla. Esto es lo que hace que la persona viva su fe en toda circunstancia, no solo sea una relación emocional o una solución dominical, una solución temporal, insegura, neuróticamente dependiente y escapista de momentos emocionales. Por lo tanto, una confianza relacional madura no es una negación de nuestra necesidad de momentos especiales, mucho menos una negación de nuestra espiritualidad. En una relación inmadura, cuando nos sentimos inseguros, tenemos una necesidad constante de tranquilidad y afirmación. Y vivimos bien si nos sentimos bien y mal si nos sentimos mal.
Así no debe ser. Nos sentimos bien si hablamos, nos abrazamos y compartimos, pero mal si discutimos un problema o las finanzas. Pero sentirse bien, abrazar, no es intimidad. Intimidad es sentirse bien o mal. Es pasar por tristezas y alegrías. Es discutir problemas y buscar soluciones basados en la verdad. Aunque en el proceso no nos sintamos bien, estamos actuando bien, actuando en la verdad. Como en toda relación habrá momentos de intensa cercanía emocional, pero esos tiempos van y vienen. Si la relación es inmadura, la angustia va y viene. Si la relación es madura, sabemos que el amor se mantiene constantemente aún en medio de los conflictos. La intimidad con Dios no es un flujo constante de sentimientos intensos, es la cercanía que proviene de la confianza en lo que Dios ha revelado. Es saber que somos amados, permanecer en este conocimiento. Para algunos esta comprensión llega de repente, en un instante, después de estar estudiando con seriedad la revelación bíblica. Ha habido miembros de la congregación que he pastoreado que finalmente me han abrazado y dicho, finalmente comprendí esto. Pero a la mayoría, el Espíritu Santo nos lleva gradualmente, en pasos, mientras vamos avanzando en nuestra fe y conociendo y entendiendo más de Dios, si tenemos maestros que nos enseñen la verdad. Toma tiempo y conocimiento para nosotros aprender a relacionarnos con la intimidad que es natural en Dios, que no la tiene que crear, porque Él siempre la tiene. Nosotros estamos listos a ayudarles, guiarles en Principios Congregación Online, YouTube y Facebook. Queremos ayudarle. Conclusión. La comunión con Dios es el propósito de la existencia. Creer en Él es un buen comienzo. Sentimos alegres, emocionados por nuestra relación es hermoso. Creer en la verdad que la Biblia revela sobre Dios y sobre nosotros es esencial para actuar en confianza, porque nos emociona su relación, porque lo conocemos de verdad. Eso es esencial para nuestra comunión. Mantenga una comunión sabia con aquel que siempre quiere mantenerla con nosotros.